nombre del Comité Alianza Social y de Nota Responsable, es un placer y queremos darle las gracias a toda nuestra audiencia por la receptividad que ha tenido este proyecto innovador que es Responsabilidad Social en Acción. Para nosotros es un placer presentarles hoy a la experta, no solamente nacional, sino también mundial, Iraida Manzanilla, en un tema de vital importancia, como es el voluntariado empresarial. De verdad que es una gran oportunidad y los invitamos a que disfruten con nosotros, que aprendan, porque este programa es didáctico, es educativo, en el área tan importante y tan estratégica como es la responsabilidad social. Voluntariado empresarial, ¿es de la empresa o es de la gente? ¿Son los colaboradores y empleados los que hacen el voluntariado o es la corporación? Eso nos llama a pensar en que podemos imaginar el voluntariado corporativo como una acción que ejerce una empresa, pero no es así. Son sus colaboradores, son sus empleados quienes lo hacen. Y esta es la primera distinción que quisiera señalar al hablar de voluntariado de empleados, que comúnmente lo llamamos voluntariado corporativo. Cuando estamos hablando de voluntariado en términos generales, estamos hablando de una decisión libre, autónoma, en la cual una persona desea expresar su solidaridad sin recibir nada a cambio, que lo que quiere es donar tiempo, trabajo y talento. No estamos hablando de dinero, estamos hablando fundamentalmente de tiempo, trabajo y talento. Y lo hace motivado por su visión de solidaridad, porque tiene una necesidad filosófica, afectiva, psicológica, es decir, hay muchísimas motivaciones para hacer voluntariado, pero lo más importante es que es una decisión individual autónoma. ¿Qué hace una empresa? Una empresa organiza un voluntariado, una empresa invita a sus colaboradores a formar parte de un voluntariado. Y por eso, si quisiéramos dar una definición de voluntariado corporativo o voluntariado de empleados, vamos a encontrar que son muchas ideas alrededor de ese enfoque central, que es cómo ponemos de acuerdo a esas personas que colaboran, que trabajan en la empresa, junto con la comunidad a la cual queremos atender o una organización, pero además dentro de un marco que sea el de los intereses de la empresa. Y cuando hablo de los intereses de la empresa, más bien hablo de las prioridades. Y las prioridades en términos de responsabilidad social. Porque lo que también es muy importante es que este programa de voluntariado de empleados debe estar muy vinculado, debe estar en alianza con lo que hace la empresa en materia de responsabilidad social. De esa manera se van reforzando uno a otro ambos programas. ¿Cómo nace? Depende. Por eso le digo que son conceptos generales y que tenemos que identificar en cada una de nuestras empresas cómo nace, dónde va a estar ubicado, quién va a llevar la batuta. Y eso lo tiene que definir cada empresa. Por eso es que cuando queremos hablar de un programa de este tipo, tenemos que primero pensar en nuestra empresa, de qué tamaño es, en qué ámbitos trabaja, cuáles son las fortalezas de su gente en términos de ese tiempo y trabajo que pueden aportar a los demás, de ese talento, y en función a eso ir definiendo lo que queremos hacer. También es necesario decir que el voluntariado empresarial o el voluntariado de empleados ha ido evolucionando de la misma manera que lo ha hecho el concepto de responsabilidad social empresarial. Y si bien los programas generalmente nacen con una idea de solidaridad muy sencilla, de solidaridad de dar la mano, de apoyar, de dar afecto, eso se va tejiendo en el tiempo, se va madurando y vamos pasando de un concepto filantrópico de donación, de estar con la gente, a un concepto más de trabajo con la gente, de colaboración con la gente. Entonces vamos siguiendo esa misma lógica de que no es lo mismo regalar el pez, enseñar a pescar o pescar juntos. Bueno, en voluntariado también lo hacemos así. Tenemos que ir madurando esa línea de acción y de trabajo. Otra cosa que me gusta mucho señalar es que el voluntariado representa la mejor forma de demostrar nuestro amor al prójimo. Y cuando lo hacemos dentro de una empresa,
es una manera de amar al prójimo de manera organizada y además de manera muy efectiva. Por eso nos los tenemos que pensar muy bien. Y habíamos hablado de pensar en la empresa, cómo es la empresa, de qué tamaño, cuáles son sus nichos de trabajo en responsabilidad social. Y entonces empezamos a pensar en nuestra gente, en la dimensión interna de la empresa, para saber qué tipo de oportunidades les podemos plantear. Cada empresa entonces va definiendo, de acuerdo a su cultura, cómo quiere desarrollar ese programa. Y si bien es cierto, hay, vamos a decir, pautas universales, interesantes y lógicas para desarrollar un programa, va a ser muy importante que nunca olvidemos cómo es la cultura de nuestra organización. Entonces, en esa línea vamos tejiendo lo que son las prioridades de la empresa en materia social, los intereses de nuestros empleados en cuanto a qué tipo de cosas quisieran hacer, y luego irnos a esa dimensión externa, que es esa comunidad o organización en la cual queremos trabajar, con la cual nos queremos aliar. Y allí hay todo un ejercicio también de reflexión, de definir dentro de la empresa cuál es nuestra comunidad, porque no es lo mismo para una entidad bancaria, por ejemplo, que tiene sucursales en todo el país, definir cuál es su comunidad. Es muy distinto a una empresa productiva que sabe perfectamente que alrededor de su fábrica hay una comunidad que tiene expectativas con respecto a ella. Y por eso el análisis de esa dimensión externa es muy importante, porque tenemos que responder a algunas necesidades, no a todas. Y eso es interesante si nosotros tenemos muy bien definidos cuáles son nuestros nichos de acción, qué cosas podemos hacer, qué cosas podemos ofrecer, y conocemos nuestra comunidad, entonces allí podemos hacer ese encuentro que es importantísimo para que un programa de voluntariado funcione. Además de eso, claro, tendríamos que empezar por definir una mínima estructura, y porque a alguien le tiene que doler el programa, alguien tiene que coordinarlo, alguien tiene que tener un equipo de gente con quien discutir, reflexionar, diseñar qué es lo que se va a hacer. Entonces siempre hablamos como de un primer comité en el cual se definan las primeras líneas, las líneas gruesas de cuál va a ser la política de voluntariado en la empresa. Porque nuevamente tenemos que ir dando paso a paso y no podemos dejar un programa tan importante, y les digo que es muy importante sobre todo desde el punto de vista personal. Nosotros estamos invitando a nuestra gente individualmente, si quiere, con libertad absoluta, a participar. Esto no es una política de la empresa en la cual todo empleado debe estar, no. Esto es una política de la empresa que invita a aquellos que quieran venir a formar parte de ese equipo que se puede llamar voluntarios XXX, como ustedes lo quieran, el nombre que le quieran dar. Pero es bien importante que se respete la individualidad. Esto es, como les digo, una decisión libre, autónoma. Entonces, ese primer equipo es el que tiene que ir imaginando cuáles son esas grandes líneas. Es como poner los límites de una cancha. Nosotros tenemos que saber de qué tamaño es la cancha, dónde se mete gol, dónde es posición adelantada. Así como hablamos del fútbol, bueno, igualito nosotros tenemos que pensar de acuerdo a nuestra empresa y a la personalidad de nuestra empresa, cuáles son los límites de ese programa de voluntariado. Vamos a tener que tomar decisiones como cuál va a ser esa comunidad en la que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con niños, con jóvenes, con adultos, con personas de la tercera edad, vamos a dedicarnos a programas ambientales, vamos a dedicarnos a programas de desarrollo comunitario, de construcción. Todo va a depender de qué es lo que nosotros podemos aportarle a esa comunidad o organización, y eso va a depender de los saberes con mucho sabor, ¿verdad?, de lo que nosotros tenemos en nuestra empresa. Porque no es lo mismo una empresa de telecomunicaciones que tiene muchísima gente preparada en esa área a lo que puede ser una empresa que produce alimentos, que tiene personas que probablemente saben mucho de lo que es la ganadería, la agricultura, y que tiene otros saberes que aportar, y que tiene entonces una comunidad diferente a la cual atender. Entonces vamos ligando esas prioridades, intereses y necesidades de la comunidad para llegar a definir, y ahí empezamos entonces a pensar en
con qué presupuesto vamos a contar, porque montar un programa de voluntariado le va a costar dinero a la empresa, y la empresa tiene que saber hasta dónde, hasta cuándo. Tenemos que pensar cuánto nos van a costar esos primeros pasos. Tenemos que ir poco a poco, no nos podemos comer la torta de un solo bocado. Tenemos que imaginar, tenemos que planificar, pero si no lo hemos hecho nunca, tenemos que empezar con victorias tempranas para ir conociéndonos en ese ámbito. Siempre hablamos de que esta es la única herramienta de responsabilidad social que combina la dimensión interna de la empresa, que es su gente, y la dimensión externa, que es la comunidad. Entonces, eso tiene unos bemoles, eso tiene sus especificidades. Por eso es que hay que irlo tejiendo poco a poco. Además de ese presupuesto, claro, quizás debía haber dicho primero la planificación, porque la planificación es la que nos va a decir qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, cuántas personas necesitamos para eso. Un ejercicio de planificación tal como lo hacemos para el negocio. Tenemos que poner la misma seriedad que ponemos en los asuntos del negocio para imaginar qué proyectos queremos realizar y cómo lo vamos a hacer. Hacemos un estudio de mercado. Este estudio de mercado es esa comunidad o esas organizaciones a las cuales queremos atender. Queremos saber cuáles son sus características, de manera que nosotros podamos darles ya no un producto, pero sí un servicio que de verdad responda a lo que ellos necesitan. Entonces, allí es muy importante que nosotros conozcamos esas realidades, que la conozcamos de primera mano, porque quizás son nuestras comunidades aliadas con las que ya tenemos tiempo trabajando, o porque ya conocemos las organizaciones, o porque de alguna manera ellas se han acercado a nosotros y vemos en ellas una oportunidad de llevar esta iniciativa de voluntariado. Como en todo propósito que nos ponemos en una empresa, como toda unidad de negocio, es muy importante el liderazgo y la presencia de la alta gerencia. Si la alta gerencia no está convencida, no ha reflexionado sobre este tema, si lo ve como una cuestión de moda o como algo que se le puede delegar a otros, como puede ser, bueno, vamos a dárselo a la gerencia de responsabilidad social y pare de contar, nosotros entonces no estamos de verdad entendiendo la dimensión que esto tiene. Y como se trata de nuestra gente, de nuestros colaboradores, el mismo empuje, la misma fuerza que le damos cuando estamos hablando del negocio, también se la tenemos que dar cuando estamos hablando del voluntariado. Eso no quiere decir que todos los de la alta gerencia tengan la misma empuje, la misma pasión por el tema, pero ciertamente debe haber un modelaje, porque cuando los colaboradores, los empleados, van a una actividad de voluntariado y sus jefes no están o sus jefes no aparecen, sienten como que, bueno, esto es un programa de toda la empresa o es solamente nosotros. Somos solamente nosotros los que damos la cara por la empresa en la comunidad. Y además, bueno, qué rico es poder estar con nuestros jefes, con nuestros líderes, porque entonces sentimos que de verdad es una política integral, forma parte del ADN de la empresa, o debería formar parte del ADN de la empresa. Si no, puede quedar un poquito como artificial, como algo bueno, como está de moda, vamos a hacerlo, y como la gente lo está pidiendo. No, hay que hacerlo de verdad con mucha seriedad, entre otras cosas, porque le trae beneficios a todo el mundo. En una conferencia internacional decía la presidenta de la Organización Internacional de Esfuerzos Voluntarios que el voluntariado era un negocio redondo, y eso suena feo, pero no, es un negocio redondo, porque beneficia, es bueno, es absolutamente saludable para la empresa, para sus empleados y también para la comunidad. Entonces, en ese sentido, es un negocio absolutamente redondo y está bien, y hay que expresarlo. Y ahí viene otro tema muy importante, y es que una vez que nosotros tengamos nuestras victorias tempranas, tenemos que empezar a comunicarlo. Y comunicarlo de la manera más sencilla, humilde, pero comunicarlo, porque de alguna manera debemos contagiar a otros. Hay gente que no hace voluntariado porque nunca nadie se lo ha pedido. Esa es una de las razones fundamentales. Entonces, si vamos a invitarlos a hacer voluntariado, vamos a invitarlos de una manera responsable. Y por eso nos tenemos que preparar muy bien para hacerlo. Porque hay una regla de oro en el tema de voluntariado. Una persona
defraudada en su actividad voluntaria, va a ser una persona que más nunca en su vida va a hacer voluntariado. Y una empresa no puede cometer el error de generar unas expectativas que no pueda cumplir o generar un programa el cual no haya sido lo suficientemente bien pensado. Y si habíamos hablado de planificación y presupuesto, por supuesto también tenemos que hablar de evaluación, de seguimiento. ¿Cómo vamos nosotros a evaluar si las metas que nos propusimos las estamos cumpliendo? No nos podemos poner metas de decir, quiero tantos empleados en el término de 3 meses. No, porque acuérdense que es un tema de libertad individual. Pero sí podemos pensar en qué tipo de actividad podemos hacer, cuántas veces al año, en qué días del año lo vamos a hacer en alianza con otra organización. Entonces podemos evaluar cómo nos fue con esa organización, cómo sintieron los voluntarios que se dio esa relación. Y hacemos todo eso no solamente para mejorar el programa, lo hacemos también para reconocer a los voluntarios. Porque aunque muchas veces digamos, yo hago esto y no espero nada a cambio, qué rico es que nos reconozcan, nos agradezcan, que el 5 de diciembre, que es el Día Internacional del Voluntariado, salga una nota en el periódico interno, en el boletín de la empresa, en donde hable de los voluntarios de la empresa y de lo que han logrado. Entonces se va haciendo como todo un ciclo de voluntariado en donde no solamente vamos a planificar, etcétera, sino que vamos a motivar, vamos a invitar, vamos a incorporar a estos voluntarios, pero también vamos a evaluar y al final vamos a reconocer. Y esto, al reconocer, al terminar ese ciclo, volvemos a pensar cómo lo hacemos el año que viene. O sea, que se vaya convirtiendo en una espiral ascendente y cada vez más grande y que podamos hacerlo cada vez mejor. ¿Qué tipo de actividades? Lo va a definir cada empresa. Como les decía, no es solamente saber con qué comunidad vamos a trabajar, sino qué tipo de programas vamos a desarrollar. Y además, si lo vamos a hacer nosotros mismos o lo vamos a hacer en alianza con otras organizaciones. Porque a veces entrar a la comunidad no es fácil y qué importante es que entremos en una comunidad de la mano de una organización que ya la conoce, que conoce sus líderes, que conoce sus necesidades. Entonces va a depender de cómo hayamos actuado nosotros en materia de responsabilidad social. Puede ser una excelente guía para decir, vamos a complementar lo que estamos haciendo, vamos a apuntalar lo que estamos haciendo con voluntarios de la empresa. Pero, ¿de qué manera? Invitándolos a ellos a formar parte de ese programa, de esa gran política, de esa gran área de responsabilidad que tiene una empresa, y más que responsabilidad es compromiso. Compromiso con la sociedad, compromiso con la comunidad en la cual nosotros estamos operando o a la cual estamos afectando, y ojalá sea afectando en forma positiva. Cuando hablamos de voluntariado, no se trata solamente de poner pañitos de agua caliente pensando en un modelo filantrópico. Estamos pensando en cómo desarrollar una organización, cómo desarrollar una comunidad. Y por eso el tema del talento es tan importante. Hoy día se habla mucho de el voluntariado ligado a competencias. Es decir, ¿cómo hago yo para que de las cosas que yo sé, yo las pueda aportar a la comunidad? Porque eso vale muchísimo más que de repente armar cajas de alimentos, que también hay veces que se necesita hacer eso, pero si yo tengo un saber que puedo transmitir y en el cual con lo que yo haga puedo hacer crecer a una persona o a una organización, estoy dejando una huella positiva y estoy transformando. Por eso, cuando pensemos en el voluntariado, no lo veamos como un concepto tradicional de ayudar, de ser caritativos. No, hay que ser muy caritativos en términos del amor que vamos a darle a la gente. Como les decía, es amor al prójimo, pero vamos a ser lo más inteligentes, lo más efectivos y sobre todo que podamos transformar a esas personas o a esas comunidades o a esas organizaciones con las que queremos trabajar. De manera que se va reforzando lo que hemos hablado de un programa con objetivos y con seguimiento, como lo haríamos con un producto del negocio. De esta manera concluimos la tercera entrega del programa. No nos queda sino invitarlos a que el 25 de junio nos acompañen por este mismo canal para
que tengan el disfrute de verlo y de escucharlo. Muchísimas gracias una vez más por el apoyo que recibimos de ustedes.